Saludos a la provincia audiencia en tengo la la región percepción. amazónica. No sé si me están escuchando bien. No sé, Sí, perfecto y claro. estamos ya en este enlace periodístico desde la región amazónica para una entrevista con Andrea González Nader. Ella es candidata a la presidencia de la República por la lista número 3, Partido Sociedad Patriótica. Algunas emisoras colegas amazónicas estamos enlazadas en este contacto periodístico y pues vamos a dar la bienvenida ya a Andrea González Nader y darle paso también a al conductor de esta tertulia, el compañero David Granja Ramos desde Radio Ideal en la ciudad de Tena. Un dato anecdótico, Andrea, tú fuiste binomio de Fernando Villavicencio. Te cuento que en este momento, por ejemplo, eh, la, la camisa que estoy puesto fue de Fernando. Eh, Y tu forma de te hablar, doy, Salomón, me recuerda un te doy montón el a él. paso, lo hago solamente en ocasiones muy especiales. David, te doy el paso. Sí, ¿qué tal? Saludos a nuestra audiencia y desde luego a la candidata presidencial Andrea González. Está postulada, joven profesional, ingeniera en ambiente. Este es un enlace para varias emisoras. Lo destacamos ya ARA, la Asociación de Radios y Medios Amazónicos, con su presidente Cristian Columbo. En esa cabina está Juan Pablo Albarracín. Está también Radio Sucumbíos, con Víctor Gómez, cobertura para Sucumbíos y Orellana, naturalmente, y de Altena y Nina Radio. Vamos directamente al norte. Víctor Gómez tiene particulares inquietudes. Al saludar a la candidata, le decimos que nuestro afán es potenciar la voz de quienes se postulan en este proceso de campaña, promocionan sus planes. El particular interés de los medios amazónicos hoy enlazados es conocer qué es lo que recoge un programa de gobierno de un eventual ejercicio constitucional de la ingeniera Andrea González. Víctor Gómez toma la posta informativa desde el norte, Radio Sucumbíos. Adelante, colega. Muchas gracias, David. Saludos cordiales a la audiencia de nuestras emisoras que estamos enlazados a esta hora y también a la candidata que nos acompaña en esta entrevista. Vamos al tema que pues, nos interesa como región amazónica. Hay muchos temas que abordar, pero uno de los temas que en nuestra provincia de Sucumbíos y Orellana tiene en común es la actividad petrolera. En el año 2024 cerramos con una producción petrolera a la baja, prácticamente con un 2% menos con relación pues, al año anterior, según reportes de prensa y especialistas en el tema. Candidata, ¿usted impulsará el incremento de la producción petrolera o la mantendrá en los actuales niveles? Pasados gobiernos hablaron de subir a 100.000 barriles diarios de petróleo, por ejemplo, y no lo lograron. ¿Cuál es su postura también frente a la licitación del campo Sacha que pasa a manos privadas? ¿Y qué hará para bajar los niveles de contaminación por derrames petroleros y quemas de gas de mecheros en Orellana, Napo y Sucumbíos? Este último caso con una sentencia por cumplirse, candidata. Buenos días, ¿cómo van? Es un gusto para mí poder por fin estar conectados con este sector que es la inspiración de este plan de país. Y por eso nosotros le hemos puesto a este plan de gobierno Ecuador Sostenible, porque nos hemos planteado un futuro post-petrolero y el uso apropiado de nuestros recursos no renovables para salir del subdesarrollo. Nosotros hemos tenido algunas reuniones con varios expertos, no solamente en el tema energético, que pues no fue ajeno a ninguno de nosotros durante la crisis de este año. Sin embargo, las reuniones con los expertos petroleros también han sido importantísimos para este plan de país, como le decimos nosotros. Y hablamos, y nosotros siempre hemos puesto sobre la mesa de este plan de gobierno una frase que Salomón no me dejará mentir, en realidad debo darle el crédito a este Fernando Villavicencio, hablar de que a Ecuador le quedan los últimos 10 años de bonanza petrolera y poner sobre la mesa cuál va a ser la acción que vamos a tomar frente a la producción que debería llegar, por supuesto, a aumentar en por lo menos 100.000 barriles diarios. La producción ha estado a la baja los últimos 2, 3 años. Sin embargo, y habiendo una posibilidad de inversión que lo que calculan los expertos se necesita alrededor de 40.000 millones de dólares para poder
repotenciar todos los pozos petroleros ya existentes y subir a por lo menos 500.000 barriles diarios, hablamos también de para qué vamos a utilizar ese rédito petrolero, que realmente sirva para sacarnos del subdesarrollo. Y ahí es donde esta candidata a mujer, y tal vez que se ve joven, porque tan joven no soy, cita a un bombita, a un Rodríguez Lara, cuando habla de vamos a sembrar el petróleo. Cuando le cuenta a un país entero que cuando se descubre este petróleo maravilloso que puede servir para sacarnos del subdesarrollo, lamentablemente fue utilizado para los fines personales e ideológicos de quien se haya sentado en Carondelet en el momento. Nosotros, y obviamente habiendo sido el binomio de quien fue Fernando Villavicencio, respecto al campo Sacha, esperábamos una renegociación que sea beneficiosa para el país. Sin embargo, consideramos que la vuelta de hacer este contrato sin la revisión objetiva que necesitaba es dañino para el Ecuador. Hemos hablado de que en Sacha tenemos una buena calidad de petróleo y que en realidad le decíamos de manera con cariño la joya de la corona, por así decirlo, porque tiene tiene un buen porcentaje de API. Sin embargo, el hecho de que Ecuador no cuente con una refinería, porque nadie puede ver la refinería fantasma que no han construido en el Pacífico, seguimos a merced de los precios internacionales y seguimos a merced incluso de que cuando venga una nueva crisis eléctrica, Ecuador ni siquiera pueda producir fuel oil 6, porque dentro de la refinería de Esmeraldas, el proceso para producir el fuel oil 6 necesita diésel y necesita que hagamos otra serie de componentes para poder producir este combustible que se va a necesitar para las termoeléctricas. Nosotros creemos que el tema de mecheros de la Amazonía se ha convertido en un estigma que a Ecuador a nivel internacional lo deja por los pisos, bajando así la calidad de inversiones internacionales que pueden llegar a repotenciar nuestros campos petroleros. El caso Mecheros, que es un dolor para cualquier madre o padre de familia, entender que no solamente se gasta esta energía que puede ser utilizada, para aquellos que no comprendan, bueno, dentro del proceso de extracción de petróleo se encuentra un gas antes de la veta de petróleo que se quema a través de mecheros. No viene a ser gas licuado de petróleo, sin embargo tiene las mismas propiedades y se puede utilizar para la energía de las mismas plantas. Es incoherente que nos posicionemos como un país petrolero que pretende usar los últimos 10 años de bonanza para salir del subdesarrollo. Sin embargo, tengamos cuentas pendientes tan grandes como la del caso Mecheros, y aquí cito al Ministerio de Medio Ambiente. Según el último cálculo, llega a 9.000 millones de dólares el pasivo ambiental amazónico. Una cuenta que no vemos que esté distribuida de ninguna manera dentro de la bonanza petrolera o esta repotenciación de los campos de la cual se habla. Nosotros no somos enemigos de la extracción, somos amigos de que la extracción sirva para sacarnos del subdesarrollo. Y a este país le quedan los últimos 10 años para entender si esa bonanza petrolera, en primer lugar, va a servir a través del Fondo Amazónico para darles el desarrollo que se merece esta región que lo ha dado absolutamente todo por el desarrollo de este país. Con dolor debo decir que cuando recorro la Amazonía, lo que veo que se reproducen son clínicas de diálisis y no universidades técnicas u hospitales de calidad para que nuestra gente pueda tener una atención preventiva hacia la exposición de metales pesados, que no solamente habla de los derrames petroleros, que al final del día son medidos y pueden ser controlados, sino también del fantasma enorme de la minería ilegal. Listo. Muchísimas gracias. Si Víctor Gómez tiene alguna inquietud, el problema de las niñas que buscan apagar los mecheros, Víctor, brevemente planteamos esta situación. Sí, David, pues la candidata tiene pues claro el panorama de nuestras problemáticas. Obviamente para llegar a esta entrevista ha revisado, estudiado la problemática de la región. Hay un tema que el Estado es el sancionado o sentenciado y no cumple hasta ahora. En su gobierno cumplirá la sentencia que es de eliminar los mecheros, de dotar de una clínica oncológica en Lago Agrio y de dotar agua potable a las comunidades impactadas por el caso mecheros. Son los tres puntos claves de esta sentencia que no se cumple hasta ahora. Pero por supuesto, Víctor, y es indolente hacia un mundo entero que está observando la ejecución de esta sentencia, porque recordemos que esto fue hasta la Corte de la Haya, esto ya es una sentencia internacional, lo cual sabes que es dolorosísimo, Víctor, porque tal de un Estado que tuvo que tener intervención y presión internacional para responderle a sus niñas,
para responderle a su población. La realidad es que los aumentos de casos de cáncer en la Amazonía se convierten, si no quieres verlo desde el plano humano, en el cual prevenir es mucho más efectivo hacia la salud de quienes están expuestos a los metales pesados, hablamos entonces de dinero. Si no lo quieres ver por el lado humano, es mucho más económico para un estado con un IES quebrado tener clínicas preventivas donde los exámenes de sangre se hagan para determinar si nuestra población está expuesta a metales pesados, porque muchas veces el Estado ni siquiera se entera hasta que tiene casos tan escandalosos como por ejemplo en su momento Santa Rosa, donde 1.500 personas fueron a parar al hospital en un fin de semana, contaminadas por beber agua con toxinas, con metales pesados de una relavera de minería ilegal. En el caso Mecheros, en primer lugar, en el tema energético no es eficiente quemar este gas que puede servir para que sea redireccionado vía tubería a las mismas plantas y que no consuman parte del parque energético que, como sabemos, nos vamos a enfrentar de nuevo a una crisis eléctrica. El hecho de abrir una clínica de oncología debería no solamente ser por el caso Mecheros, sino por la cantidad de amazónicos que están expuestos, y repito, no solamente por los derrames petroleros, sino ahora también por la minería ilegal. Y finalmente, hacernos sentir y hacerle sentir a la Amazonía que estos 50 años de petróleo le van a servir para salir de su desarrollo, le van a servir para tener carreteras de calidad. Es increíble pensar que la región del país que nos ha dado la bonanza no tenga ni siquiera la brea para poder hacer una calle asfaltada de calidad o el material específico para poder hacer una carretera de calidad. Y lo digo porque más que simplemente haber ido a la Amazonía en campaña, es una región que tiene mi corazón desde el inicio de escoger mi carrera, Ingeniería en Medio Ambiente, que hablaba de cómo este país puede usar sus recursos no renovables para convertirse en una potencia mundial. Ecuador lo tiene absolutamente todo. Con dolor, ayer uno de los jóvenes de aquí, de Cuenca, de la universidad, toma el micrófono y me dice, dentro de las cosas que me dice, se remite a Costa Rica y dice, para su buena suerte, Costa Rica nunca descubrió petróleo. Me dolió. Me dolió ver cómo para nuestros jóvenes el petróleo se convierte en una herida que curar a largo plazo y no el motor que fue el desarrollo de este país que siempre lo tuvo claro. El petróleo era para que sea inversión, no para pagar el gasto corriente ni el proyecto político personal de quien se sienta en Carondelet. Y es un poco el fin de esta campaña, como yo le he dicho, más que ser electoral, es educativa. Lo que yo quiero es que cada ecuatoriano entienda que ese petróleo que está ahí no es para gastárselo en el proyecto de que cada quien que se sienta en Carondelet se lo ocurra. Ese petróleo tiene que ser inversión, inversión en tecnología agrícola, inversión en nuestras carreteras, inversión en infraestructura turística, que poco o nada le ha dado a este país a la inversión en infraestructura turística. Sin embargo, tienen un ministerio de turismo, cambian de marca país, siendo el mismo ministro en dos gobiernos distintos. Y eso que creo que el ministro Olsen ha hecho muchas cosas bien. Sin embargo, no puedo dejar de puntualizar el cambio de una marca país siendo el mismo ministro en dos gobiernos distintos. A Ecuador se le acabó el tiempo. Y este límite de 10 años nos pone sobre la mesa el real esfuerzo de poder invertir esos últimos años de bonanza petrolera y no tener este mal sabor que nos deja un socialismo del siglo XXI en el cual, teniendo un barril de petróleo por arriba de $100, se lo gasta en proyectos personales y en irse a cenar a Francia mientras le canta a su cantante favorito, ¿no? Es importante aprender el error del pasado. No es cuestión personal o que nos caiga bien o mal quien dirigió el socialismo del siglo XXI en este país. Hablamos de las lecciones que tenemos que aprender para poder utilizar nuestros últimos 10 años de bonanza petrolera. Muchas gracias, Muy candidata. bien. Pasamos con usted, David. Continuamos en este diálogo. Sí, muchas gracias a Víctor Gómez de Radio Sucumbíos. Saludos a su audiencia. Es menester, candidata Andrea, referir la problemática que tienen otras provincias, que no es diferente, por ejemplo, a la de toda la región. Esto de la vialidad, como se ha dicho, en total abandono, pese a la producción del petróleo que genera y prodiga recursos para todo el país. Si es menester saber qué tratamiento daría un eventual gobierno de Andrea González a este tema de la vialidad que está en abandono. Y lo mismo el tema de la minería, por el tiempo lo abordamos de inmediato, candidata Andrea González.
Nosotros hemos sido clarísimos. Los últimos 10 años de bonanza petrolera tienen que dejarnos en la mitad del camino de los 20 que necesitamos para ser un país desarrollado. Y esto habla específicamente de invertir en infraestructura, es decir, en carretera. Y me dirás, David querido, pero Andrea, todos los gobiernos dicen eso y se terminan gastando la plata en sus ministerios, en sus proyectos con nombres rimbombantes, algunos con proyectos que tratan de salir adelante y no lo logran, y otros pues directamente se feriaron nuestra bonanza petrolera en sus proyectos personales. Cuando hablamos de que este rédito sea utilizado, hablamos de revisar a dónde va y a través de la tecnología de blockchain cada dólar que ingresa al fondo amazónico, hacia dónde está distribuido y qué parte de eso ha servido para sacar de la infraestructura. Por otro lado, si tú reduces el gasto corriente de un gobierno obeso e ineficiente, tienes mayores recursos para poder hacer las carreteras de la calidad que necesitamos. Porque lo primero que tú haces en guerra en un país es quemar los puentes. Y en Ecuador parece que hemos estado en guerra nosotros con el gobierno, porque lo primero que han hecho es desconectarnos. Las vías donde se saben que estamos sujetos a los diferentes peligros de los que no son ajenos nuestra selva amazónica. Porque en el plano de seguridad también vamos a hablar de la cantidad de infiltración de grupos paramilitares y de cómo la minería ilegal está alimentando los bolsillos de estos GDOs, de tráfico de blancas, de tráfico de niños. Hablamos de un montón de problemas que se invisibilizan detrás de la falta de desarrollo, la falta de comunicación, la falta de cobertura de las empresas telefónicas, la falta de acceso a centros comunitarios donde hay internet de calidad. Y todo eso entra dentro de la inversión de infraestructura para el desarrollo, que si tú tienes un gobierno consciente de que Ecuador le quedan los últimos 10 años y reduces el tamaño del Estado, y ojo, cuando yo hablo de reducir el tamaño del Estado, no hablo de profesores, no hablo de doctores, ni de policías, ni de militares. Estoy hablando de cosas como, por ejemplo, y discúlpenme si alguien está, opina lo diferente, estamos aquí para escucharnos. No puede ser que tengamos un ministerio de deportes que tiene todo el proceso de tener sus sueldos y sus ministerios, incluso un edificio. Sin embargo, nuestros deportistas corren con alpargatas. La realidad es que nosotros nos hemos puesto los pantalones en revisar estos gastos corrientes ineficientes que significan dejar de construir una carretera, que significan dejar de construir una escuela, que significa dejar de cerrar aunque sea un mechero. Hablamos de que queremos saber y a través de la tecnología hoy podemos entender a dónde va cada dólar del rédito petrolero, a dónde fue a parar, qué sueldo fue a pagar, qué tipo de ministerio llegó a lucrar de este tipo de réditos que tienen que ser solamente inversión. Ni un dólar del rédito petrolero puede ir a parar al bolsillo del gobierno de turno a través de gasto corriente. Y esa ha sido realmente más que nada la campaña educativa, hacerle entender a este país que nos tenemos que apersonar del futuro petrolero y que solo nos quedan 10 años, ha puesto un poco los puntos sobre las IES. Estamos acostumbrados a medir nuestro tiempo en 4 años de Carondelet. Estos 10 años de bonanza petrolera son distintos, sobre todo por esta mala experiencia de los 10 años del socialismo del siglo XXI, en el cual con un barril a $100, en lugar de invertir, y quiero que entendamos algo, David querido, porque a mí cuando me dicen por lo menos tenemos carretera, sí se me sube la mostaza, porque tener la carretera más cara del mundo, con 13.5 millones por kilómetro, que es la Ruta Viva, es una vergüenza internacional. Quiero que entiendan que ahí habían 4 o 5 carreteras que se podían hacer. Aceptar que hicimos obras con sobreprecio es aceptar que a ti te robaron, que compraste 2 y te dieron una. Debemos entender, y sé que estamos acostumbrados a que nos roben nuestros recursos y aceptar obras con sobreprecio, obras mal hechas, obras como Coca-Cola Sinclair, que jamás va a producir más de 800 megavatios. Sin embargo, costó $3.000 millones para que produzca 1.500. Y sí, es responsable de la desaparición de la cascada San Rafael, porque para quienes no lo comprenden, la primera toma de captación está aguas arriba de la cascada, lo cual aceleró el proceso de aguas hambrientas, acelerando el socavón. Sin embargo, seguimos sin aprender esa lección y veo que hay una nueva generación, la centennial, no la mía, que sí viene preocupada y viene a fiscalizar en qué se invierte cada dólar del rédito petrolero. Listo. Y el asunto minero, que es la máxima agresión que tenemos en la provincia, ¿cómo va a ser tratado desde un eventual gobierno de Andrea González, por favor?
Y te sugiero, David, perdóname un momentito, te sugiero que tenemos muy poco tiempo y incluir en eso también Sí, ya la hacemos pregunta algo. que sería mi pregunta en este momento Sí, a claro, la ya es. ingeniera Andrea González. Es decir, también tenemos que hablar del Ecuador postpetrolero. Aquí vamos a quedar con los tallarines de los tubos en la Amazonía ecuatoriana, un montón de fierros en cada estación y nosotros, las comunidades amazónicas en el desahucio. Ingeniera, por favor. Muchísimas gracias, Salomón. Y este dato es brutal porque lo da el mismo Ministerio de Ambiente. Ya no somos las organizaciones no gubernamentales, ni siquiera los propios amazónicos. 9.000 millones de dólares se calculan los pasivos ambientales amazónicos. Y para ponerlo en un lenguaje más sencillo, esto no habla solamente de remediar los derrames, habla de desinstalar estas estructuras que luego se pueden convertir en un problema de contaminación. Habla de reparar el daño a todas las fuentes de agua que hoy en día ya están conectadas con ríos y se han convertido en una fuente de metales pesados para las comunidades que viven de la pesca de agua dulce. Sin embargo, esa cuenta no está por ningún lado. Ni siquiera dentro de los últimos 10 años se ha contemplado cuánto de ese rédito petrolero se va en esos 9.000 millones de dólares. Nosotros hemos propuesto el futuro postpetrolero de este país como la transición de una Amazonía petrolera a una Amazonía agrícola y pecuaria, a una Amazonía turística, a una Amazonía donde se invierte esa infraestructura para poder conectar al mundo y que sean nuestras comunidades las que se puedan abrir, al igual que otros países sí han invertido. ¿Por qué la gran mayoría del turismo amazónico tiene que ir a parar a Perú y no a Ecuador? Teniendo el mismo rédito igual y la misma disyuntiva de tener igual pozos petroleros. Porque Ecuador ha visto el turismo y la agricultura como algo accesorio. Porque el verdadero sentido de sembrar el petróleo, como lo dijo Bombita, quedó en los años 70, 80, y luego de eso entramos a esta vorágine en la cual el consumo del petróleo y la falta de cuidado de esto se convierte en una cuenta a pagar altísima. Nosotros somos el único plan de país que habla de un Ecuador post-petrolero. Y si te das cuenta, Salomón, yo no he terminado de decir el tema de la exploración de nuevos pozos hasta que no terminemos de hacer las cosas bien con esta primera etapa, porque efectivamente vas a escuchar a algunos expertos que te hablan del potencial que tiene el suroriente, donde puede haber incluso más pozos que explorar y donde podríamos sacar más rédito petrolero. Sin embargo, si Ecuador no cierra esta primera etapa pagando los pasivos ambientales y entendiendo cómo va a ser para entonces esos 9.000 millones de dólares que salgan de la inversión o que salgan entonces del fondo petrolero, ahí es cuando el tema de destruir nuestros recursos no renovables a costa de los, perdón, destruir nuestros recursos renovables a costa de los no renovables no sale financieramente conveniente. Porque al final del día, si tú restas 9.000 millones de los últimos 10 años de bonanza petrolera, no es realmente lo que espera este país para poder invertir. No puedes seguir dejando que se acumulen estas deudas, estos pasivos ambientales, estas enfermedades, estas exposiciones a metales pesados. Ecuador tiene una cuenta pendiente con la Amazonía y la tiene que pagar ya. De lo contrario, entramos al fin de la era petrolera y al comienzo de una deuda enorme por pagar. Y hablamos no solamente en temas de infraestructura, sino que estamos hablando de vidas, de salud, de jóvenes que no van a tener la oportunidad de acceder a una universidad, no porque no les construyas la universidad, sino porque no tienen salud para ir. Y ahí todo toma un tinte mucho más real. Listo. Entonces, El tema minero. a ver si no ha El tema minero concluido. aún falta. La Perfecto, respuesta. perfecto. Exactamente. Excelente. Minero nos interesa. Así es, la minería ilegal en la Amazonía ya no es independiente de Ecuador. Esto es un problema que tenemos y compartimos con los hermanos de Perú. Madre de Dios se ha convertido en la versión 2 acá en Ecuador y tenemos un problema grave porque ya no solamente hablas de minería ilegal, hablas de minería ilegal que está confabulada con grupos delincuenciales organizados o incluso grupos terroristas ajenos a este país, como los colombianos. Más daño todavía, el peor daño que le hace la minería de playa, como le decimos en la Amazonía, pero para aquellos que nos estén escuchando fuera de la Amazonía, se le llama playa a los bancos de arena que forman nuestros ríos amazónicos. Las playas de nuestros ríos amazónicos suelen ser el único lugar fértil para sembrar. Para aquellos ajenos al tema de qué tan fértil es nuestro suelo amazónico, la Amazonía tiene la gran mayoría de su riqueza está sobre el suelo, realmente lo que crece sobre el suelo.
En el momento que tú deforestas la Amazonía y talas, ese suelo no suele ser fértil. El suelo fértil amazónico se encuentra en los bancos de arena que llevan nuestros ríos. Sin embargo, la minería se ha ensañado con estos sectores que es de donde sacan el oro o la minería de recolección de bancos de arena, determinando un futuro nefasto para toda la agricultura que tiene un potencial enorme en la Amazonía, porque vemos lo que sucedió con la pitahaya de Palora, que ya prácticamente no hay espacio para sembrar, porque se han tomado todo el espacio que está delimitado como Palora por el mismo objetivo de cumplir con la denominación de origen. Sin embargo, esto tenía un potencial enorme para hacer una agricultura sostenible en donde se está desarrollando la minería ilegal. Entonces debemos entender que luchar contra la minería ilegal en estos momentos en la Amazonía no es simplemente no ser empático con un grupo de personas con necesidades que están haciendo entonces una minería no controlada. Tenemos que entender que la minería en los ríos amazónicos le merma todo el futuro post-petrolero de lo poco que le quedaba para la agricultura a nuestra Amazonía. Mucha gente no comprende que el gran potencial amazónico no está realmente bajo su suelo, sino sobre él. A nivel de ecosistemas, cuando tú lo estudias, la gran cantidad de energía que tiene este ecosistema está sobre los seres vivos. Es decir, no es un suelo fértil, es un suelo fuerte, difícil, árido para poder sembrar luego de la tala. Los suelos más ricos están en las riberas o en los bancos de los ríos. Nosotros vamos a tener cero tolerancia a la minería ilegal en la Amazonía, porque entendemos que esto es directamente contaminar el agua de nuestras poblaciones con metales pesados y cancelar el futuro postpetrolero amazónico, no solamente en planos de turismo, donde ya ha sido denunciado por cuentas internacionalmente cómo se continúa haciendo este proceso minero ilegal, y por supuesto el futuro agrícola que tiene nuestra Amazonía. Perfecto. Ahora sí tomamos la palabra para cerrar nomás el diálogo, Andrea. Muchísimas gracias. Esta deferencia con la región amazónica para conocer estas posiciones de un eventual gobierno. Deseando muchísima suerte, agradecemos a toda la audiencia. Muchísimas gracias y bueno, solamente les Gracias. invito a revisar el plan de gobierno en andreagonzalesnader.com. Ahí está todo el resumen del futuro maravilloso que tiene este país y pronto estaremos por allá, así que ya nos vemos. Bienvenida siempre. Muchísimas gracias también a nuestros seguidores de Radio Sucumbíos en Orellana y Sucumbíos. Gracias, saludos especiales para todos en Pastaza, en Ideal Tena y también Arcoíris. Gracias a las emisoras de área y a ustedes también. Gracias, Salomón Osorio. Ya, mi hermano, hasta luego. Decirte simplemente a los colegas de emisoras también un saludo, un abrazo desde acá, desde la ciudad de Puyo. Damos paso a los estudios centrales de Mina Radio, El Poder de la Verdad. Chao, chao.